Bien, ¿cómo están jóvenes? Bienvenidos. Con el siguiente tema. El siguiente tema es sumamente importante para lo que es el área, que vendría a ser lo que es fundamentos de programación. Para eso necesitamos saber ciertos conceptos básicos y entender, ¿ya? Donde todos los estudiantes requieren entender, aprender y dominar los fundamentos de programación para poder resolver problemas que me permitan automatizar procesos utilizando lo que es la computadora, ¿no? Como pueden apreciar acá, nosotros a través de la computadora vamos a desarrollar programas y dar una determinada solución a un problema. ¿Pero qué es un computador? El computador es un aparato electrónico que permite recibir datos. A eso se lo conoce entrada. Cuando lo recibe los datos, él va a procesar, ¿ya? Lo va a procesar a través de lo que se denominan programas. Y una vez procesa esa información, nosotros vamos a obtener un resultado. A eso se lo conoce como salida, ¿ya? También el computador es conocido como ordenador o PC, cuyo significado es personal computer o computadora personal. En la actualidad existe una variedad de computadoras con diferentes propósitos. Por ejemplo, tenemos lo que es el servidor. Los servidores son computadoras también, pero de alta definición, con características muy avanzadas, ¿ya? Tenemos también lo que son los computadores personales o PC, las computadoras portátiles, que la característica de la computadora, como dice su nombre, computadoras portátiles, yo puedo llevar a cualquier lugar sin ningún problema, puedo trasladarla. Tenemos los PAC o PDA, y hay un sinfín de dispositivos ahora que son utilizados como computadoras. Este concepto fue impartido a través de los años e incluso antes de que existan las computadoras, incorporaron lo que era el concepto de dispositivos de entrada, que iba a ser así, los inputs, iba a existir el CPU, la unidad central de proceso, y luego iban a salir los dispositivos de salida, el output, ¿ya? Todo lo que son los dispositivos de entrada, como por ejemplo teclado, escáner, mouse, estos dispositivos me permiten ingresar información. Una vez ingresan información al CPU, a la unidad central de proceso, aquí existen dos unidades que trabajan bastante bien, que es el ALU, la unidad de aritmética lógica, y el CU, la unidad de control. Estos de acá interactúan con lo que es la memoria interna y lo que son las memorias externas. Las memorias internas estaríamos hablando de lo que son las memorias RAM, y las memorias externas son el disco duro o los flash memory o pendrive. Una vez procesa toda la información, voy a obtener un resultado y será mostrado a través de los dispositivos de salida, como por ejemplo lo que son los parlantes, los monitores o las impresoras. Lenguajes de programación. ¿Qué son los lenguajes de programación? Existen tres clasificaciones que son bastante importantes de los lenguajes de programación. Existen los lenguajes que son de máquina, que son el lenguaje que netamente entiende el computador. Como ustedes pueden apreciar, el lenguaje que entiende el computador es 1 y 0, el lenguaje binario. Luego tenemos los lenguajes de alto nivel, ¿ya?, o de bajo nivel, que son los assembler. Esos lenguajes de programación me permiten acceder a los espacios de memoria y trabajar a nivel de memoria por medio de comandos. Y por último tenemos los lenguajes de alto nivel, que son los lenguajes de programación interpretativos. Son los lenguajes a través de programas que me permiten interactuar y desarrollar lo que son los programas, ¿ya? Como dice, lenguajes interpretativos,
lenguaje que nosotros podemos entender sin ningún problema y dar instrucciones al computador qué es lo que va a hacer. A través de los años surgieron diferentes lenguajes de programación. El primero que salió fue en el año 1954, que es Fortran. A través de ahí salió lo que era BASIC, Algol y lo que es COBOL. ¿Ya? Y así pues evolucionando, fueron saliendo diferentes programas, por ejemplo a través de Algol salió Pascal, tuvo Pascal, salió Delphi, a través de BASIC salió QuickBasic, Visual Basic, Visual Basic Script, ASP, ¿no? Fíjense, fueron evolucionando CPL, B, C, C++, y así fueron saliendo diferentes lenguajes de programación, que en la época actual existen más ramificaciones de lenguajes de programación. Bien, es importante entender lo que es el ciclo de un software. Todos los software deberían atravesar todas estas etapas, ¿ya? Donde nace o dónde puede nacer un software, a través de identificar un problema, una necesidad. Nosotros identificamos el problema o una necesidad a través del cliente. El cliente se contacta con nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es el levantamiento de requerimientos, ¿sí? A través de entrevistas, a través de ciertos procesos, me permite recolectar todos los requerimientos, las necesidades que va a tener el cliente. Una vez tenemos todo eso claro, pasamos a lo que es la etapa de análisis, donde vemos las diferentes alternativas y cuál es la mejor solución para ese requerimiento. Posterior a ese, realizamos el diseño de nuestras interfaz, los formularios o dependiendo del propósito de nuestro software, ¿no? Posterior a tener el diseño, claramente yo paso a la implementación, a desarrollar, a programar. Cuando ya lo tenemos desarrollado, tenemos que realizar lo que son las pruebas con diferentes valores y ver que el resultado sea el esperado. Y como último está la fase, lo que es el despliegue o puesta en marcha, donde ya el software está trabajando con el cliente y con la funcionalidad da los resultados correspondientes a la necesidad que tenía el cliente o solucionando el problema. Pero ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es un método que describe la solución de un problema computacional mediante una serie de pasos precisos, definidos y finitos. ¿Por qué se dice que es preciso? Porque indica el orden de realización de cada paso. ¿Por qué se dice que es definido? A repetir los pasos n veces siempre voy a obtener el mismo resultado, ¿no? Por ejemplo, 3 veces ejecuto para un cálculo, le mando el valor 5. De aquí a 2 días vuelvo a mandarle el 5 y debería salirme el mismo resultado, no tiene por qué cambiar. Finito, ¿por qué? Porque tiene que tener un número determinado de pasos, ¿no? No puede ser infinito, siempre tiene que iniciar y finalizar. La solución de un algoritmo debe describir 3 partes, lo que son las entradas, donde me permite obtener información, luego proceso, acciones o cálculos que se realizan y obviamente después tenemos lo que es la salida, donde vemos el resultado esperado. Para representar un programa a través de debemos utilizar lo que es los diagramas de flujo. ¿Ya? ¿Qué son los diagramas de flujo? Vienen a ser un conjunto de figuras o elementos que me permiten representar un programa en una hoja de papel. Por ejemplo, tenemos lo que es el inicio, lo que es fin, es un rectángulo con puntas redondeadas. Un rectángulo inclinado vendría a ser el leer
o pedir, ¿ya? En algunos autores del libro, este mismo elemento es utilizado para mostrar, solamente que identifican acá qué es lo que va a hacer, si es leer o si es mostrar, ¿no? Entonces, cuando ustedes se topen en caso, pueden ver que leer y mostrar puede ser así o separado. Esta figura para mostrar y esta figura para leer. Tenemos el rectángulo normal, que es el proceso donde me permite hacer operaciones o asignaciones. Tenemos la bifurcación, que me permite implementar lo que son las condicionales, una condición para que de acuerdo al resultado tomar un camino o tomar el otro. Cuando son diferentes flujos que van a llegar en un solo punto, entonces utilizamos lo que son los conectores, que son estos dos elementos. Cualquiera de los dos es indistinto. Y obviamente, para poder seguir un proceso ordenado, debo tener un flujo. La dirección hacia dónde va a ir, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha. Y para representar el resultado, obviamente, utilizamos lo que es la figura de pantalla. Es importante saber lo que son las variables. ¿Qué son las variables? Son espacios de memoria donde me permite almacenar información y esa información puede sufrir cambios. También tenemos la constante. La constante es un valor que se define al inicio. Cuando se va a iniciar de ejecutar el programa, asume un valor y ese valor no sufre ningún cambio, es de forma constante. Tenemos los tipos de datos, tenemos los tipos de datos simples y los tipos de datos complejos. Los tipos de datos simples vienen a ser los enteros, reales, caracteres o lógicos. Los complejos vienen a ser las cadenas, por ejemplo, los textos. Los operadores o expresiones, ¿no? Tenemos lo que son los operadores aritméticos. Los operadores aritméticos son los que conocemos, la suma, la resta, la multiplicación, la división. Y acá adicionalmente tenemos el símbolo porcentaje, que me permite, o es conocido como módulo, que me permite obtener el resto o residuo de una división. Tenemos los operadores relacionales. Los operadores relacionales son aquellos que me permiten hacer comparaciones o intervalos, ¿no? Por ejemplo, igualdad, igual, igual, mayor, mayor que, mayor igual que, menor igual que. Y si quiero comparar, si no son iguales, tendríamos que utilizar esta simbología. Signo de admiración igual. A eso me lo conoce como diferente o distinto. Los operadores lógicos, tenemos el y el o, ¿no? Estos dos podemos utilizarlo cuando tenemos dos condiciones, ¿no? Una condición y otra condición, condición 1 y condición 2. O en todo caso, el otro operador sería condición 1 o la otra condición. Ya vamos a ver más adelante, cuando empecemos a desarrollar, vamos a identificar con una serie de ejemplos para la utilización de estos dos operadores. También tenemos el operador no o la negación, ¿no? Por ejemplo, la negación de true sería false, la negación de false sería true. Y por último tenemos los operadores de concatenación. Digo los operadores porque existen estos dos símbolos que me permiten hacer operadores, pero dependiendo del lenguaje de programación es utilizado cualquiera de ellos. En este caso nosotros vamos a utilizar o estamos utilizando Java. Por lo tanto, vamos a utilizar este operador. En otros lenguajes utilizan el ampersand. Bien, eso sería todo por hoy día. Hasta luego.